Vamos. Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar nuestro informe final junto con mis compañeros Stephanie Prado Ramírez, Joel Antonio Ramírez Mendoza y William Fernando Montenegro Llanos. Nuestro docente, Wilson Tealdo Martín Rebasa, Ayacucho, 25 de julio de 2023. Introducción. La principal causa del desempleo son las siguientes discrepancias de distribución de la demanda de bienes, asignación de mano de obras y otros factores de producción de estos bienes. El desempleo muestra que las estructuras relativas de precios y salarios están distorsionadas por los precios de monopolio o del gobierno, y para restablecer la igualdad en la oferta y la demanda de mano de obra en otros sectores de la producción. Son necesarios cambios en los precios relativos y las transferencias de mano de obra. Esta política es recomendada por esta falaz teoría. Es una de las causas de las más asignaciones de los factores de producción que conducirá inevitablemente al desempleo masivo más tarde. El propósito de este trabajo es estudiar la relación entre los salarios mínimos y la relación en el mercado laboral peruano. Evaluación que incluye un examen de los efectos distribuidos de las políticas para determinar los salarios mínimos en Perú. El salario mínimo peruano se denomina remuneración mínima vital, RMB, como término utilizado internacionalmente por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. RMB, que debe recibir un trabajador si trabaja 8 horas diarias, asumiendo un valor uniforme en todo el país, y con la participación de los trabajadores y empleadores establecido en la Constitución Política del Perú de 1993. El salario mínimo del Perú también se justifica porque los cambios experimentados por el mercado laboral y la economía peruana durante la última década, por ejemplo, en las reformas laborales implementadas de 1993, un resultado cable había sido la flexibilidad en la contratación de trabajadores a través de la introducción de esquemas de despido y contratación basados en las condiciones del mercado. Los recursos son principalmente y están determinados por el mercado. Le doy pase a mi compañero. Muy buenos días, profesor, compañeros. Me tocó sobre el desarrollo. Determinar y desarrollar la escuela económica con lo que se relaciona el fenómeno económico. La escuela que se eligió fue el keynesiana, que se basa en el intervencionismo del Estado, las cuales están conscientes fundamentalmente en la aplicación de medidas basadas en políticas fiscales expansivas con el fin de luchar con el estancamiento laboral, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Un claro ejemplo podría ser la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, que ha demostrado los grandes desafíos que tenemos como sociedades, destacando también que el Estado ha intervenido en crisis política para ayudar en parte a la población que ha sido más afectada por la pandemia. Además, que el principio de estas es la intervención del Estado para estabilizar la economía y resolver el problema de recesión y desempleo. Además, sostiene que la política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción. La inversión y el empleo, entonces, como consecuencia del COVID-19, la economía del país se ha visto gravemente afectada, por lo que el Estado ha tenido que intervenir aplicando diferentes medidas. Por ejemplo, desarrollando programas de financiamiento para la microempresa y personas afectadas por el COVID-19. Se incrementó el gasto público distribuyéndose para los sectores de transporte, salud, vivienda, entre otros, para ayudar a reactivar la economía y generar empleo para los ciudadanos. Algunos ejemplos claros serían los siguientes. Brindar un bono a las familias en situaciones vulnerables. Con esto se logró que éstas logren soportar temporalmente la crisis. Ampliar el alcance del subsidio a la planilla. Así se reducían los despidos masivos. Impulsar los grandes sectores como la minería o agroexportación, ya que estas actividades representan un buen porcentaje del PBI. Con estas medidas se logró reactivar la población y así evitando mayores pérdidas por parte de las empresas y microempresas. La pandemia originada por la COVID-19 ha ocasionado consecuencias inesperadas a nivel mundial. En cuanto a las políticas keynesianas, considero que no se ha aplicado, por lo que lamentablemente ningún país estaba preparado para esta crisis, tanto sanitaria como económica. Además, la económica
La economía ya estaba debilitada a nivel mundial, el comercio ya estaba desacelerado, producto de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos por las empresas Huawei. Dichas diferencias entre ambos países ocasionaron sanciones impuestas a China por parte de los Estados Unidos y por ende a todos los países que tenían alianzas comerciales con el país asiático, partiendo el keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su rol debido al confinamiento y las restricciones por la COVID-19, asimismo podemos decir que las medidas adoptadas por el gobierno de turno de aquel entonces no contribuyó al descenso de la pandemia, pero sí al ascenso del desempleo y la falta de inversión y desarrollo de infraestructura por el problemas del acto de corrupción, lo que estuvo y paralizó mucho antes de la pandemia proyectos de gran envergadura. Tampoco se pudo promover el consumo en las familias y muchos rubros económicos esperaban ser reactivados. Estando al mando hasta el momento Martín Vizcarra, el gobierno lanzó su más ambicioso proyecto para reactivarla, con una fuerte dosis de inversión. El nombre que recibió el programa fue Arranca Perú. La estrategia que llevó a cabo fue desarrollar obras públicas en 4 sectores para que permita una recuperación rápida: transporte, vivienda, agricultura y trabaja Perú. Le paso ha de explicar el concepto de la economía estudiados en clases relacionados con el fenómeno económico, el desempleo. La pandemia del coronavirus ha afectado a diversos sectores de la economía, como finanzas, salud, educación e industria, sea agrónoma, minera o de bienes de consumo. Entre los más importantes, todos ellos están relacionados con una realidad muy importante y fundamental para el desarrollo de cualquier economía: el empleo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, el Perú sufrió un aumento de la tasa de desempleo solo en Lima Metropolitana del 88%, comparado el primer trimestre del 2020 y el mismo del 2021. Es decir, se ha incrementado el número de personas integrantes de la población económica activa, PEA, que no trabajaron. En términos porcentuales por años, el Perú ha estado en una tasa de desempleo del 7% a 14.5%. Este índice se saca dividiendo a las personas desocupadas de la PEA sobre la PEA. La población con empleo adecuado en Lima Metropolitana disminuyó en 32.1% en el primer trimestre del 2021, en comparación con el similar periodo del año anterior, lo que equivale a que 942.200 personas perdieron sus empleos formales en los primeros 3 meses de este año, según mostró un informe técnico elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI. Así, la población joven ocupada disminuyó un 24.9%, 214.300 personas. La población de 45 y más años disminuyó en 14.7%, 222.900 personas. Y los que tenían de 25 a 44 años en 11.1%, equivale a un 269.900 personas. Del total de población ocupada, el 15.7% tenía entre 14 a 24 años, el 52.8% de 25 a 44 años y el 31.5% de 45 a más años. En el primer trimestre del 2021, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana llegó a 15.3%, un nivel mayor en 0.8 y en 7.5 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior, diciembre, enero, febrero del 2021, y al similar trimestre del 2020, respectivamente. De esta manera, en cifras absolutas, el INEI estima que existían 742.500 personas que buscaron un empleo activamente en la capital durante el primer trimestre del 2021. Por otra parte, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de Lima Metropolitana se situó en 1.552 durante el primer trimestre del 2021, cifra que refleja una disminución del 9.3%, 158.5 soles,
con relación al mismo periodo del 2020. Según sexo, se observa que el ingreso promedio de los hombres disminuyó en 12%, 229,8%, y el de las mujeres en 5,8%, 83,7 soles. El economista Carlos Gaviria afirma que entre la economía y el desempleo existe una relación inversamente proporcional. La economía estudia hasta donde el desempleo puede afectarla, partiendo de la teoría donde se estudian en los niveles razonables del desempleo y que sean malos manejables por el gobierno y corregir las fallas. Por otro lado, está la práctica. Ahí se ponen en funciones las políticas que han sido planteadas con el fin de lograr un crecimiento económico estable. Cuando existen las personas dispuestas a ofrecer su trabajo a las empresas que puestos de trabajo disponibles, se produce una situación de desempleo. Cuando existe gente que no tiene empleo, se conoce como desempleo o paro. Para calcular la tasa de desempleo de un lugar, se toman aquellas personas que, estando en edad de trabajar entre 16 y 65 años y buscando activamente, no encuentren empleo, es decir, lo que se conoce como población activa. Tener una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente el crecimiento económico. Además del problema para las personas que se encuentran en situación de desempleo, así los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser económicos, como disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del déficit público, pero también puede causar efectos sociales como efectos psicológicos o efectos discriminatorios. Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo, pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo. La definición para cálculo de la población activa y la tasa de desempleo puede variar ligeramente según el país. Doy pase a mi compañera Stephanie, si mal no recuerdo. Ah, no, disculpe. Voy a proseguir con el tema, dando pase a mi compañera Stephanie. Buenos días, soy Stephanie Prado Ramírez y voy a continuar. Desde la perspectiva macroeconómica, la población ocupada de Perú descendió del 1,7% en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que corresponde a la pérdida de 284.200 empleados, según informa este martes el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entre enero y marzo, la población ocupa del país andino se situó en los 16,24 millones de personas. Por zonas de residencia, la zona urbana superó las 12,2 millones de personas, mientras que el área rural se situó en el 4,3 millones. Por tamaño de la empresa, la población ocupada en empresas de más de 51 trabajadores cayó en un 20,7%, equivalente al 73.600 personas, seguido de las compañías de 11 a 50 trabajadores que sufrieron una contracción del 19,1%. En contraposición a las empresas de 1 a 10 trabajadores de empleo, creció en un 5,9%. Es clara que la urgencia de discutir sobre los desafíos macroeconómicos actuales y urgentes. Este desafío radica no solo en el diagnóstico, sino también en las alternativas de políticas económicas en todo el mundo. Estos temas están en permanente debate entre los economistas y consideraciones económicas. También extraeconómicas influyen en las propuestas finales de las políticas. En el Perú, el contexto actual exige una discusión alturada sobre las políticas económicas en general y las políticas macroeconómicas en particular. Desde hace 15 meses, nuestro país viene enfrentando la pandemia COVID-19 de dimensión mundial, que ha deteriorado, entre otros aspectos, nuestro desempeño macroeconómico, hasta llevarlo a un contexto de crisis. A ello une el entorno de tensiones políticas del año reciente, al que ahora se añaden las prontas elecciones presidenciales. El bicentenario nuestro aniversario 200 como país, nos encuentra enfrentado entre desafíos en múltiples dimensiones, siendo crucial el desafío microeconómico de lo que estamos hablando el día de hoy.
voy a continuar con el otro tema que es la perspectiva microeconómica en el fenómeno económico. En este año la economía peruana subiría el 9.5% y en el 2022 la exposición sería del 4.4%, en la cual liberaría el crecimiento de América del Sur, proyectó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En el caso de la expectativa, tenemos lo que es en la región de CEPAL elevó su estimado de crecimiento para este año el 5.2%, cifra que denota el rebote desde la profunda contracción del 6.8% notada en el 2022 como consecuencia del efecto adverso producido por la pandemia del COVID-19. Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión, normas industriales que permitan impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en la tecnología, generando empleo de calidad. A continuación, mi compañero va a continuar con el tema. Continuando con nuestro informe, vamos a hablar de la reestructuración. Se requiere reestructurar los sistemas de salud y educación, sostener las transferencias, universal, un ingreso básico de emergencias, implementar bonos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica digital, fortalecer el apoyo a las pymes, impulsar políticas transversales y sectoriales para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Agregó, la CEPAL reafirmó que es imprescindible mantener las políticas fiscales para apoyar las transferencias sociales de emergencia, apoyar los sectores productivos y revertir la persistencia caída de la inversión, para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar en una recuperación transformadora con igualdad. Al espacio fiscal se debe aumentar mediante el crecimiento de los ingresos tributarios y reducción de gastos innecesarios. También hay que consolidar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos a la propiedad y el patrimonio, riqueza, revisar y actualizar de forma progresiva los detalles a la explotación de recursos no renovables y considerar impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados a la salud pública, precisó. Hablemos del empleo. Pese al aumento del número de personas ocupadas, el primer trimestre del 2021, la región solo había recuperado el 58% del total de los empleos que se perdieron durante la crisis, precisó la CEPAL. Para 2021, estima que la tasa de participación laboral se incrementará 3.4 puntos porcentuales al pasar del 57.7% del 2020 a 61.1% en el 2021. Los hombres recuperarían niveles de participación similares a lo que registraban antes de la crisis, mientras las mujeres alcanzarían tasas de participación similares a las del 2006, 49%. Dado el lento incremento de la ocupación y los ratios de participación, la tasa de ocupación aumentaría al 10.5% al 11% entre 2020 y 2021. Asimismo, las mujeres tendrían un peor resultado con una tasa de desempleo que sería el 12.7%. La economía de Perú cayó 11.1% durante 2020, la tasa más baja en las últimas 3 décadas, ha informado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Los confinamientos obligados para obtener la propagación del coronavirus vigentes desde marzo hasta junio del año pasado tumbaron al Producto Interno Bruto, PBI. De acuerdo con la institución peruana, el gobierno anunció que pagará un subsidio de $164 a 4.2 millones de hogares a partir de esta semana. El monto está destinado a hogares en pobreza extrema y vulnerabilidad, en las regiones clasificadas en alerta extrema por el número de contagios. Al dato publicado este lunes por el INEI, puede significar que la estimación oficial es un 10% del crecimiento del PBI proyectado para el 2021 por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha corregido a la baja, asegura el economista Óscar Dancourt, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, debido a la segunda ola del COVID-19 y una cuarentena, aunque más laxa que la primera, factores no considerados cuando el Ministerio elaboró sus previsiones. 9 regiones de Perú están confinadas desde finales de enero, aunque más sectores de la economía tienen permiso para operar con el encierro de 2020. Es acuerdo del presidente Francisco Sagasti dispuesto que el encierro durante 2 semanas, pero ante los graves indicadores epidemiológicos, ha sido prorrogado hasta el fin de febrero en 31 provincias y en el área metropolitana de Lima. De acuerdo con el Ministerio de Salud peruano, han fallecido más de 43.000 personas por la COVID-19, pero el Sistema Nacional de Difunciones reporta más de 90.000 en esta segunda ola, que empezó a comienzos de enero. Cada día fallecen aproximadamente 195 personas por el virus. Este año el PBI
y el empleo van a ser objeto de una fuerza que las tira para abajo. La cuarentena ha pasado de 15 a 30 días y el sistema de salud ha colapsado. No se prevía ni segunda ola ni cuarentena, añadió Dancur. El especialista, aunque Perú tiene elecciones generales convocadas para el 11 de abril, este año, y estas suelen ser un factor de zozobra para los factores económicos, Dancur comenta que la incertidumbre generada por la COVID-19 es tan avasalladora que el desconcierto que genera los comicios será menor en otras ocasiones. Es difícil proyectar las cifras macroeconómicas del país sin saber los indicadores que dejará la epidemia, puntualizó. El especialista considera que el desempeño de la economía en el país andino dependerá de otros factores como la llegada de la vacuna y el momento en que inicie la inmunización masiva. El primer lote de 1 millón de dosis de Sinopharm llegó en la última semana en 2 embarques y el martes pasado empezó la vacunación del personal de salud. Si la vacunación masiva empieza en julio, por sí misma será una fuerza reactiva de la economía, porque habrá productores de servicios con posibilidad de contacto de personal y de desplazamiento en la ciudad, por ejemplo en hoteles, restaurantes, y sobre eso pueden explicar políticas fiscales y monetarias, como toda ANCUR. Para el economista, otro factor que definirá el desempeño de la economía es una especie de carrera entre la vacuna y la segunda ola. La segunda ola está ganando. Perdón. Por favor. La salud está articulada en la economía prima ante la última falla de gestión de gobierno en materia de salud. Es un tema importante en la agenda del gobierno entrante. Una vez que se logre la inmunidad en el país, las actividades productivas se reactivarán. Sin embargo, nos demoramos más en reactivar las actividades productivas debido a la lentitud de gestión de salud. La recuperación de los sectores económicos se dificulta ya que muchas empresas están insolventes y sobreendeudadas. Sectores ligados a la primera necesidad son los menos golpeados. Pero hay muchos sectores de servicios como hoteles y restaurantes de manufacturía ligada a empresas fuera del alcance de alimentos que han sido fuertemente golpeadas. Llevamos casi un año y es probable que tengamos otro año más en recesión. Ninguna empresa puede sobrevivir por tanto tiempo y es un reto para el nuevo gobierno identificar los sectores productivos y brindar ciertas amnistías tributarias a fin de evitar que desaparezcan del mercado. El reto es enorme. Antes estábamos en piloto automático, pero ahora es que se va a tener que apreciar los mejores técnicos que pueda gestionar y asignar los recursos de la manera más eficiente posible. Eso es lo que tenemos en cuenta de decir hasta nuestro informe final. Espero que les haya agradado nuestro video. Muchas gracias.